Bueno, hoy voy a hablar un poco de Chagas, que es una clase que vemos poco. Es una de las enfermedades más prevalentes en nuestro país, en nuestro medio, en toda Latinoamérica. Y es una de las enfermedades más olvidadas. La foto que ven sobre el título es de la película Casas de Fuego, que nuestros compañeros que por ahí son de otro país, extranjeros. Está buena, es una película argentina que gran parte de nosotros la hemos visto durante la facultad, y bueno, y es parte de nuestra formación en muchas de las facultades. Después, a la derecha está el Hospital Santoyani, que es el hospital donde yo hice mi practicantado de guardia, con Álvaro Otreras, que está acá presente, que es un médico clínico infectólogo, él es especialista en Chagas y es un amigo mío. Bueno, como para arrancar, quería hablar un poco de los objetivos de la clase. Que los objetivos de la clase van a ser repasar los conceptos básicos microbiológicos y fisiopatológicos de la enfermedad de Chagas, reconocer la presentación clínica, la historia natural de la enfermedad en pacientes pediátricos con enfermedad de Chagas, e incorporar herramientas de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas. Lo que van a ver es que nosotros nos enfocamos mucho en nuestra formación como pediatras, en lo que es la transmisión vertical. La idea de esta clase, voy a hablar de la transmisión vertical porque es sumamente importante, pero la idea de esta clase es hacer más que nada hincapié en la transmisión vectorial en pacientes ya lactantes o niños ya mayores. Bueno, en cuanto a la definición, es una enfermedad zoonótica endémica, aguda y crónica, producida por un protozoo flagelado que es transmitido al hombre y otros animales por hemípteros hematófagos de la subfamilia Triatominae, ¿sí? Los tripanosomas viven en vectores, perdón. Tenemos dos tipos de tripanosomas, de los más conocidos, el tripanosoma brucei-gambiense y rhodiense, que es el vector de este parásito, sería la mosca tsetse y causa la tripanosomiasis africana, también conocida como la enfermedad del sueño, y la que vamos a hablar principalmente hoy es el Trypanosoma cruzi, que su vector son los redúvidos, la vinchuca, y causa la enfermedad de Chagas. Por ahí nuestros compañeros que vienen de otros países conocen a la vinchuca con otro nombre, se la conoce también como chinche besadora, ¿sí? Porque las picaduras suelen localizarse alrededor de la boca, este es el bichito, ¿sí? Alrededor de la boca, en zonas de la cara, suelen picar durante la noche, se alojan en viviendas precarias, generalmente hechas de adobe, que es como una especie de barro, ¿sí? Que son un tipo de vivienda que se ven en las áreas más afectadas en cuanto a lo socioeconómico en el interior de nuestro país, a la cabeza Santiago del Estero, ¿sí? Se conocen alrededor de 122 especies de triatominos, ¿sí? Que son vectores de la enfermedad, eh, la cual está vinculada, como dijimos recién, con la vivienda precaria y la pobreza, ¿sí? Para que tengan una imagen de lo que es el ciclo del parásito en cuanto a la infección de forma vectorial, primero el triatoma se va a alimentar de la sangre humana, son hematófagos, ¿sí? El triatoma en su intestino, digamos, conserva los parásitos, los tripanosomas, el tripanosoma cruzi en Latinoamérica, y defeca los huevos, ¿sí? Los tripomastigotes, en la herida que dejan de la picadura, ¿sí? Luego estos pasan al estado de amastigotes,
que se van multiplicando por fisión binaria dentro de células de los tejidos infectados, es decir, ya entraron en el torrente sanguíneo, ya colonizaron algún tejido, generalmente el tejido digestivo, cardíaco, puede alojarse también en tejido hepático, ¿sí? Y hasta se han descrito en tejido pulmonar. Los amastigotes intracelulares se transforman en tripomastigotes, salen, digamos, revientan en la célula y entran en el torrente circulatorio otra vez, y el paciente que es, digamos, picado nuevamente, vuelve al tracto digestivo, al triatoma, porque se alimenta del huésped. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad casi exclusiva del continente americano, principalmente afecta a Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela. Digo casi porque, después vamos a hablar un poco, porque se está dando casos autóctonos en ciudades portuarias de América, cosa que antes no se daba, por un gran fenómeno migratorio que se está dando a nivel mundial, ¿sí? Ya hay políticas de screening y de tratamiento en países donde hace 30 años no existía esta enfermedad, en Europa, en España, en Francia, en Japón, en Australia y en Estados Unidos. Aunque en Estados Unidos se han descrito la presencia de los vectores en el sur de Estados Unidos, en la frontera más que nada con México. ¿Sí? En cuanto a nuestro país, bueno, acá tienen el área de distribución, el color más bordado es un riesgo alto de transmisión vectorial, el naranja es un riesgo intermedio, ya el rosado más claro es un riesgo bajo, y la zona más clara representa las zonas no endémicas. Pero lo que se está describiendo en la ciudad de Buenos Aires, más que nada, que es la ciudad portuaria de Argentina, que hay una gran conglomeración de personas, que está habiendo casos autóctonos de Chagas, es decir, presencia de vectores en nuestra provincia, en nuestra capital. ¿Sí? Y también este otro mapa, también sacado del Programa Nacional de Chagas, nos demuestra gráficamente el riesgo de transmisión congénita del Chagas. ¿Sí? Bien. Este es el trabajo que les estaba comentando hace un ratito. Es un trabajo de un pediatra, en este caso Moscatelli. También está Alstek, que es otro pediatra del Hospital Gutiérrez, el Hospital de Niños de Capital Federal, que son infectólogos también, se especializan en enfermedades de Chagas de transmisión vertical y en niños, ¿sí? Y en este trabajo fue realizado por el Grupo de Investigación del Hospital Gutiérrez de Capital, donde se tomaron datos de diferentes centros de atención primaria de la salud, que fueron de los barrios más vulnerables. Los barrios más vulnerables de Capital son Flores, San Telmo y Retiro, que son las zonas con mayor índice de pobreza en Cava. ¿Sí? Lo que demostró este trabajo fue que debido al gran fenómeno migratorio que se da desde el interior del país hacia la zona portuaria, Buenos Aires, la provincia presenta una alza en casos confirmados de Chagas, tanto en transmisión vertical como de casos autóctonos. ¿Sí? No solo se dan el fenómeno migratorio desde el interior del país, sino que de países limítrofes como Bolivia, Paraguay. Después en un momento vamos a hablar de otro trabajo, donde vamos a ver este detalle nuevamente. En cuanto a los modos de transmisión, no sé si alguien se quiere abrir el micrófono y nombrar algunos de los modos de transmisión que conozcan, a modo de hacer la clase más dinámica y participar. Hola, Mati. Vertical. Ahí dijeron vertical, bien. Sí, por transfusión de sangre, vertical, vectorial, por trasplante de órganos,
Bien. Una más rara es por alimentos y comida contaminada con las heces de la vinchuca y Sí, laboratorio, creo que era la otra. bien. ¿Alguna se ocurre alguna más? Bueno, ahí los que nombró Nay, y creo que habló Madu por ahí, son los principales. Existen, o están descritos 10, o por lo menos lo que pude leer yo, 10 tipos de transmisión. Uno es la vectorial, que es la más importante y frecuente. La infección adquirida por transmisión vectorial se puede presentar a cualquier edad y el mayor riesgo, acá tenemos que prestar atención nosotros, se encuentra en los niños menores de 10 años. En cuanto a la hemotransfusión que comentó Nay, el riesgo es mucho menor. ¿Por qué? Porque salió en agosto de 2007 una ley que es la 26.281, justamente en el artículo 4 habla de los controles obligatorios serológicos en donantes y receptores de órganos, tejidos y de sangre a transfundir. La otra es la drogadicción endovenosa. El hábito de compartir jeringas durante la drogadicción provoca con alguna frecuencia la enfermedad, como muchas otras de las enfermedades, como HIV, que conocemos. La vía digestiva es una vía de transmisión muy rara, esta la nombró Naila, pero el doctor Massa, que es uno de los que descubrió, digamos, la enfermedad, junto al doctor York, en modelos experimentales animales, describieron que al realizar las necropsias de ciertos animales se encontraban el Trypanosoma cruzi dentro del tejido intestinal de los animales. Y por otro lado, hay un trabajo que está bastante bueno, que está publicado en la Sociedad Brasilera de Enfermedades Tropicales, que se da más que nada en Formosa, en toda la zona del Mato Grosso, que culturalmente se consume jugo de caña de azúcar, y describieron 3 investigadores brasileros que el Trypanosoma cruzi es capaz de vivir por 24 horas en el medio del jugo de caña de azúcar, ¿sí? Después, otra forma de transmisión es la transplacentaria. Está descrito que en Argentina nacen alrededor de 1.500 niños por año con Trypanosoma cruzi. La transmisión vertical es la principal vía de generación de nuevos casos de Chagas en población pediátrica y de su presencia en zonas no endémicas, como habíamos hablado de Buenos Aires. Y es más frecuente en la generación, como dijimos, de nuevos casos en pediatría, ¿sí? Después está descrita la transmisión por leche materna, la contaminación accidental en medios de laboratorio, como dijo Naila, en trasplante de órganos, que también está, digamos, abarcado por la ley 26.281, que es la ley de Chagas, ¿sí? En animales parasitados, y también se describió en algunos casos la vía de transmisión sexual. Acá les puse otra vez el mapita que habíamos visto del Programa Nacional de Chagas para ver el riesgo de transmisión congénita en nuestro país. Bien. Acá tenemos, para hablar un poquito de Chagas congénito, un estudio que es un metaanálisis hecho por Howard y colaboradores, ¿sí? Que incluyó 51 estudios escritos en inglés, español, alemán, portugués y francés, porque en Francia está habiendo una alza también en la cantidad de pacientes, más que nada del Trypanosoma brucei gambiense, porque hay mucha migración desde África, ¿sí? Pero bueno, este metaanálisis incluyó 51 estudios y describen tasas de transmisión vertical en áreas no endémicas que varían de 0 a 28.6%, que es una tasa bastante elevada, ¿sí? En esta Perdona, diapositiva... yo pensé que lo iba a llevar yo, por eso estaba esperando. Gracias, ¿no? Gracias. En este gráfico
a medida que se empezaron a realizar más screening, demuestra que a medida que se empezaron a realizar más screening, descendió la tasa de infección en embarazadas. Si ven en el año 1997, el número de embarazadas estudiadas era de 400.000, ¿sí? Y ya en 2014 pasaron a ser 100.000, con una reducción en la tasa de infección en embarazadas. Bien. Para hablar un poco de Chagas congénito, este algoritmo creo que lo tenemos todos, es un tema clave para estudiar para el examen de residencia. Los chicos de primera seguramente lo tienen más fresco que muchos de nosotros, ¿sí? Está dispuesto en la guía para la atención del paciente con enfermedad de Chagas, que cualquier madre con serología reactiva, ¿sí? Primero siempre tenemos que procurar al recibir un parto o lo que está muy en auge ahora, que son las visitas prenatales de una madre o padres que están realizando su planificación familiar. Si el ginecólogo o el médico que está siguiendo el embarazo, el médico familiar, en las provincias por ahí no hay especialistas, y lo sigue el médico familiar o el médico general, siempre procurar que la madre tenga serologías, ¿sí? Si la madre presenta serologías reactivas, al recién nacido siempre se le va a hacer el microhematocrito, ¿sí? Porque es la observación directa de lo que es el parásito. Si la parasitemia es positiva, se debe hacer el tratamiento, ya que es un paciente neonato infectado. Si la parasitemia es negativa, el niño continúa, digamos, su vida normalmente. Hasta los 9, 10 meses, en Chile se están llevando a cabo experiencias con pacientes de hasta 8 meses, ¿sí? Donde le empiezan a tomar serología por 2 técnicas, una de las cuales tiene que ser ELISA o hemaglutinación indirecta, ¿sí? Si la serología es no reactiva, el paciente se le da el alta de seguimiento, se determina que el paciente no está infectado. Pero si la serología es reactiva, se debe hacer el tratamiento como el paciente que había dado positivo para la parasitemia. ¿Sí? Bien. La OMS, hay artículos de la OMS que estiman que en Latinoamérica existen hasta 2 millones de mujeres en edad fértil infectadas por Trypanosoma cruzi, lo que representa un 25% de la población infectada, de la población, digamos, embarazada, ¿no? La incidencia de transmisión congénita tiene un 0,133%, lo que representa por lo menos 14.385 casos por año en América Latina, que es un montón. Bien, en cuanto a la clínica en el neonato, lo que vamos a observar principalmente es que el 60-90% de los recién nacidos con Chagas van a cursar la enfermedad de manera asintomática, pero pueden presentar fiebre, meningoencefalitis, miocarditis, ya es más raro. Lo que sí es frecuente es la hepatomegalia, esplenomegalia, anemia e ictericia. Acá está un estudio también publicado en la revista de la Sociedad Brasileña de Medicina Tropical por Altec y Freilich, donde demostraron que el 114 del N de pacientes que ellos obtuvieron, el 64% cursó la enfermedad de manera asintomática, seguido por hepatoesplenomegalia, hepatitis, sepsis y, como es caso raro, la miocarditis y la anemia hemolítica, ¿sí? La ausencia de síntomas al nacer, entonces, no implica la ausencia de infección y de enfermedad futuro. Por lo contrario, ese niño puede presentar, al igual que en la forma adquirida vectorialmente, meses o años después, manifestaciones de la etapa crónica de la enfermedad, que es lo que nosotros como pediatras tenemos que evitar, ¿sí? Después lo voy a nombrar más adelante, pero les adelanto que está descrito que el tratamiento realizado en edad pediátrica tiene hasta un 100% de tasa de efectividad de curación de la enfermedad de Chagas. En cuanto a la infección vectorial, se divide por periodos: la fase aguda, fase intermedia, fase crónica determinada o sintomática. Bien.
En cuanto a la fase aguda, por lo general, como dijimos recién, en pacientes pediátricos, ya no estamos hablando de neonatos, suele ser asintomática, como los neonatos. El periodo de incubación suele ser de 4 a 10 días, cuando la transmisión es vectorial, y cuando es de origen transfusional o por trasplante de órganos, suele ser menor, ¿sí? Varía entre 4 hasta 5 días, ¿sí? La fase aguda dura hasta 4 meses, que se cumple todo el ciclo del parásito, y se pueden observar síntomas tanto inespecíficos como específicos. El problema es que los síntomas específicos, que es el que nosotros conocemos como el complejo oftalmoganglionar o el chagoma de inoculación o el chagoma hematógeno, el complejo oftalmoganglionar es el signo de Romaña, suelen ser un 5% de los casos nada más. La mayoría de los pacientes va a presentar todos los síntomas inespecíficos, que son síndromes febriles prolongados, intermitentes, adenomegalia, hepatosplenomegalia, anemias, anorexia, pueden llegar a presentar irritabilidad, somnolencia, convulsiones, ya en pacientes que tienen afectación del sistema nervioso central, que es muy raro, y edemas. Acá tienen, por ahí que no lo conocía, es el signo de Romaña. Este es el signo clásico de la picadura por la vinchuca, ¿sí? Y este es el chagoma hematógeno. Bien. En cuanto a la fase aguda, presenta diferentes formas de comienzo, ¿sí? Con puerta de entrada aparente o sin puerta de entrada aparente. Con puerta de entrada aparente es lo que vimos recién. El signo de Romaña, complejo oftalmoganglionar, el chagoma de inoculación, y sin puerta de entrada aparente, las formas típicas, vamos a ver, el chagoma hematógeno, el lipochagoma. Y en cuanto a la fase crónica, sabemos que la mayoría de las infecciones agudas por Trypanosoma cruzi ocurren en forma asintomática. Una gran proporción de las personas infectadas son diagnosticadas en la fase crónica. Por lo tanto, esta fase debería sospecharse en cualquier individuo que, esto está sacado de la Guía Nacional de Chagas. Todo paciente que resida o haya residido en zonas endémicas en forma habitual o esporádica. La parte de esporádica seguramente después Álvaro les va a comentar sobre los trabajadores golondrina, tenga unos antecedentes clínicos compatibles con enfermedad de Chagas aguda o contacto con el vector, cuando su madre esté infectada por Trypanosoma cruzi, cuando haya recibido transfusión de sangre y o hemoderivados, que no solo las serologías pretransfusionales que tomamos en el hospital, bueno, incluyen las serologías para Chagas. Si ha sido o es usuario de drogas inyectables, o si refiere tener o haber tenido síntomas o signos compatibles con infección por Trypanosoma cruzi. Y por último, si tuviera algún familiar cercano que presentara la enfermedad cardíaca o muerte súbita a edades tempranas con antecedentes de serología reactiva para Trypanosoma cruzi, ¿sí? En cuanto a la fase crónica, sabemos que aproximadamente 30% de las personas van a desarrollar lesión de los órganos, principalmente a nivel cardíaco y o digestivo, en un plazo de 10 a 20 años, con signos y síntomas de expresión variada. Pero bueno, lo importante que tenemos que rescatar de acá es que como pediatras tenemos que prevenir de generar adultos enfermos, ¿sí? Estudiando la enfermedad de Chagas y tratándola en tiempo y forma, ¿sí? Porque genera, como ya muchos saben, grandes comorbilidades. Bien. En cuanto a la fase crónica, se divide, como dijimos, en dos tipos de etapas. En la fase crónica sin patología demostrada, que significa la presencia de serología reactiva para Trypanosoma cruzi y ausencia de una lesión orgánica compatible, sea cardíaca o digestiva, que sea clínicamente evidente o detectable por estudios complementarios. Esto se da en 50-70% de todas las personas con Chagas, se caracteriza por la ausencia de síntomas cardíacos, digestivos y otros tipos de síntomas, y los pacientes son pacientes que están infectados, pero los exámenes laboratorios rutinarios son completamente normales. El 30% de estos pacientes mantiene esta forma durante toda su vida. Y en cuanto a la fase crónica con patología demostrada, son esos
pacientes que se nos han escapado o que han tenido la infección por Trypanosoma cruzi ya de adultos y no han tenido ninguna manifestación hasta que presentan algún tipo de cardiopatía, colopatía, esofagopatía, se sacan serologías y son reactivas para Trypanosoma cruzi. La forma de presentación pueden ocurrir separadamente o coexistir en un mismo enfermo. Las más frecuentes son la cardíaca y la digestiva. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, como habíamos hablado antes, y como ya sabrán los que han rotado en maternidad, como estudios directos, o sea, observación directa, hay que tener en cuenta que son completamente operador dependientes, ¿sí? Depende de la parasitemia en el momento de la enfermedad. Generalmente en la fase aguda la parasitemia suele ser muy elevada, por ende suele verse en el microhematocrito los parásitos. Se hace mediante la toma de una gota fresca o gruesa, que es una gota de sangre que se va a observar en el microscopio durante 45 minutos, tiene una sensibilidad del 50-70%, y el microhematocrito, que se toman 6 capilares de hematocrito, que son unos vidrios que son como hilitos, ¿sí? Son capilares. Se observan nada más que por 30 minutos cada uno de los capilares, se toma solo una muestra de 0,5 mililitros de sangre. Esto es bastante beneficioso para los neonatos que tienen una volemia bastante baja y no le queremos provocar con las múltiples tomas de muestra una anemia, ¿sí? Como dije recién, son sumamente operador dependientes y es el método más adecuado, ese método considerado el más adecuado en pediatría. Y como métodos indirectos, el serodiagnóstico se usa solo en fases clínicas, en fases de investigación clínica, ¿sí? Ya con el tema de la ética en investigación es bastante complicado hacer un serodiagnóstico. A veces se pueden obtener parásitos en los hemocultivos o por PCR, ¿sí? Y después tenemos los 3 métodos serológicos que se suelen usar en Argentina, que son el ELISA, la hemaglutinación indirecta y la inmunofluorescencia indirecta. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por ejemplo, con las serologías, que es el método de elección en mujeres embarazadas y en niños mayores de 9 meses, porque se cree que no desarrollaron aún los anticuerpos. La confirmación diagnóstica se realiza con cualquier paciente con métodos directos positivos, es decir, microhematocrito, examen de gota fresca. Directamente, si se observa parasitemia, es diagnóstico. Y en los mayores de 9 meses, con 2 métodos indirectos positivos. En cuanto a lo que es el tratamiento, los niños, como dije recién, que nacen infectados tienen una curación cercana al 100%. Si el tratamiento se establece dentro del primer año de vida. Esta intervención depende pura y exclusivamente de la oportunidad del diagnóstico en la gestante, que al igual que en la transmisión por vía transfusional, no solo se debe estudiar en zonas endémicas, sino que a lo largo de todo el país, ¿sí? Y en todas las gestantes. Por eso está también dispuesto en la ley que nombramos sobre Chagas, que todas las gestantes deben tener como screening una serología para Chagas negativa en el último trimestre de embarazo, ¿sí? Bueno, como decía, la posibilidad de curarse es mayor cuanto menor es la edad en la que se realiza el diagnóstico. Los pediatras tenemos la obligación de realizar la búsqueda activa y el tratamiento de neonatos, niños y adolescentes con esta enfermedad para evitar la alta mortalidad que produce esta infección ya en la vida adulta. Este gráfico, la verdad que me impactó mucho. Es un gráfico tomado del Programa Nacional de Chagas, en la que se observa que las viviendas rurales precarias de la zona de Santiago del Estero, el norte de Córdoba y Tucumán, de 3 provincias, se investigaron y fueron, no me acuerdo el N que tenía este estudio, pero 52% de las viviendas rurales presentaban vinchucas. Eran todos vinchucas con portadores de Trypanosoma cruzi, ¿no? Y solo el 48% no estaban infectados. O sea, la mitad de las viviendas
en el interior del país están infectadas con vinchucas, con el Trypanosoma cruzi, lo cual es preocupante. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es prevenir la enfermedad. ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad? Siendo pediatras, evitando la transmisión vertical, pidiendo serologías a la madre, tratando si requiere el paciente al tomar la muestra con microhematocrito, evitando nuevos casos, ¿no? Hay que prevenir. Hay que hacer la vigilancia entomológica. La modificación de la vivienda es digamos, el gol estándar. Eso depende pura y exclusivamente de políticas para la reforma de viviendas precarias. Control de los bancos de sangre, que eso ya está, se lleva a cabo. Y el rociado de los domicilios y peridomicilios con pesticidas, pero igualmente, como vimos en algún momento, la vinchuca tiene un periodo selvático, y lo que se observa es que se rocían los domicilios, desaparece la vinchuca por ese momento, pero luego las vinchucas que están en periodo selvático vuelven a infectar, digamos, o aparecer en esta vivienda precaria que fue rociada. Así que es más que nada una medida paliativa. O sea, el gol estándar sería la modificación de la vivienda y las pautas de higiene, que es muy dificultoso. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos dos drogas a la cabeza. Uno es el Nifurtimox, que se hace tratamiento por 60 a 90 días. Ahí tienen la dosis para menores de 2 meses. No voy a poner a hablarme ahora de las dosis, ¿sí? Pero lo que sí es importante es que es recomendable iniciar con dosis bajas e ir aumentando, ¿sí? Y el benznidazol, que tiene bastante fama de efectos adversos, ahora les voy a mostrar un estudio sobre los efectos adversos del benznidazol, que demuestra que no es así como tiene la fama hecha. El tratamiento en este caso es de 60 días, en 2 dosis diarias, ¿sí? Y en los niños de bajo peso, ambos medicamentos pueden darse en una dosis diaria, ¿sí? Y no existe límite de edad para indicar el tratamiento. Acá me resultó interesante buscar en las farmacias si estaban disponibles estos medicamentos. La verdad es que sí, son caros. Igualmente, como es una zona endémica en nuestro país, el Estado creo que tiene el convenio con ELEA para la compra de benznidazol, para hacer el tratamiento de los pacientes chagásicos. Bien. Bueno, esto es un estudio que habla sobre los efectos adversos del uso de benznidazol en niños y en niños lactantes y en niños ya más grandes. La edad media de este estudio fue 9.9 años, con un N de 107 pacientes, es decir, que es un estudio estadísticamente significativo. Solo un 41% presentaron efectos adversos, y el 73% de los que presentaron efectos adversos se presentaron en los primeros 10 días de tratamiento, ¿sí? Y los efectos adversos se dieron en el 22.7% de los niños en menores de 7 años, y ya cuando son mayores de 7 años ya suelen presentar con mayor frecuencia efectos adversos. En un 80% los efectos adversos fueron leves, en un 16% moderados, y en un 3,2% severos. Ninguno de los efectos adversos descritos como severos fueron con un paciente en estado crítico, ¿sí? Sino que fueron todos manejados de manera ambulatoria. El mayor porcentaje del órgano afectado fue la piel, en un 21%, 9% del sistema nervioso central, 8.5% gastrointestinal y 28% presentaron alteraciones bioquímicas a nivel del hepatograma, más que nada. En cuanto a lo dermatológico, lo que más se observó fueron el rash y el eczema. En cuanto a la afectación del sistema nervioso central, lo más frecuente fue la cefalea y la visión borrosa. A nivel gastrointestinal, la mayoría de los pacientes presentó dolor abdominal y seguido por vómitos. Y en cuanto a lo neuromuscular,
presentaron mialgia en menor frecuencia a comparación que con calambres. Y las reacciones adversas bioquímicas fueron leucopenia, eosinofilia y aumento de las enzimas hepáticas. Pues ambos medicamentos, tanto el Infurtimox como el Benzniazol, tienen metabolismo hepático. ¿Sí? Este cuadro lo saqué de la guía para la atención del Chagas, para que vean las pocas contraindicaciones que hay para hacer el tratamiento de un paciente chagásico. No tratar solamente a las pacientes embarazadas con insuficiencia renal o hepática graves y con trastornos neurológicos graves preexistentes. No lo puse acá, pero está aprobado, es un medicamento considerado, tanto el Infurtimox como el Benzniazol, son dos medicamentos considerados seguros para utilizar durante la lactancia materna. El Infurtimox tiene un pasaje de un 5% a leche materna y el Benzniazol un 10%, que es una dosis mínima que pasa al niño neonato, que no llega a ser, son dosis totalmente subterapéuticas. Bien, en cuanto a los controles, la presentación de la clase va a ser media escueta, porque el que va a hablar un poco más sobre los controles va a ser Álvaro, que se dedica a hacer controles de pacientes chagásicos pediátricos, adultos y embarazadas. A grandes rasgos, al inicio del tratamiento siempre debemos tomar un hemograma, un hepatograma y una función renal. A los 20 días de inicio, aproximadamente, se toma un hemograma y función renal. Post tratamiento se hace el estudio serológico al final del tratamiento y durante un año cada 6 meses, para ver si negativizan las serologías. Lo que puede pasar es que quede lo que es la cicatriz serológica, es decir, parasitemia negativa con una serología positiva. Y luego se hacen hasta 2 controles sucesivos negativos, todo lo que es hemograma, hepatograma y función renal, por la afectación que pueden llegar a producir los medicamentos y mismo el parásito a nivel renal y hepático. Bueno, y por último, como finalizando la clase, antes de que hable Álvaro, quería exponer yo un trabajo que escribió Álvaro. No está publicado en ningún lado. Ahora seguramente les va a explicar por qué no se lo han querido publicar, pero me parece un trabajo excelente sobre los factores socioeconómicos en Chagas congénito, qué implicancia tiene, y habla sobre la enfermedad y desatendida ante la mirada de un equipo multidisciplinario. Esta experiencia se hizo en el Hospital Santoyani, y lo que encontraron es un estudio descriptivo, prospectivo de casos, llevado a cabo en la ciudad de Buenos Aires por un equipo multidisciplinario que está especialmente destinado al abordaje de pacientes con Chagas congénito. Se tomaron en total de 334 binomios de madre con recién nacido. Completaron el estudio y el diagnóstico 173, es decir, la mitad de la muestra inicial, que esto también es sumamente importante. Ahora lo vamos a hablar como conclusión de este trabajo que escribieron. Y se perdieron la otra mitad de los pacientes, ¿sí? De este 51%, el 75% no presentaron transmisión vertical de Chagas, y un 24.3% presentaron Chagas con transmisión vertical, que es una tasa altísima. Nosotros habíamos hablado hace un rato del metaanálisis de Howard, que describía una tasa de entre 0 a 28%, y en este trabajo se descubrió un 24.3% de transmisión de Chagas vertical. Los 42 casos de Chagas de transmisión vertical, el 78.5% fueron determinados por serología y el 21.5% por parasitemia. Bueno, en cuanto a las conclusiones de este trabajo, analiza todo lo que son factores sociales, económicos y culturales de las embarazadas,
lo que se observó es que la gran mayoría de las pacientes que estudiaron en este trabajo, el 81% eran de nacionalidad boliviana, solamente 9.5% eran argentinas y el resto de nacionalidad paraguaya. Lo que nos pasaba mucho, yo esto se los cuento como experiencia personal, cuando estábamos con Álvaro de guardia los jueves en el Santoyani, es que se veían los famosos viajes sanitarios que venían de países limítrofes, colectivos de 2 pisos, múltiples colectivos que venían, bajaban en el Hospital Santoyani, se hacían atender por guardia, iniciaban, digamos, sus controles clínicos en nuestros hospitales debido a nuestras políticas de salud pública, ¿sí? Entonces, no nos sorprende que la gran cantidad de pacientes de nacionalidad boliviana y paraguaya, de países limítrofes, ¿sí? Más allá de que el área programática del hospital involucra en muchos barrios de emergencia, donde la tasa de nacionalidad boliviana y paraguaya y peruana es muy alta, ¿sí? Bien. Respecto al nivel educacional en este trabajo de los pacientes estudiados, lo que se observó es que las madres, 38.6% del N no había terminado los estudios primarios y el 52% se encontraban sin trabajo. Del total de los recién nacidos, el 50% fueron mujeres y 75% nacieron por parto vaginal. El diagnóstico en el 78% fue por serología y el 21,5% fue con parasitemia positiva. ¿Sí? Bien. En cuanto a las conclusiones que llegaron en este trabajo, es que el menor nivel de educación materno, así como el sexo femenino del recién nacido, como el del sexo femenino del recién nacido fue un hallazgo que tuvieron en este trabajo, se asociaron a mayor tasa de transmisión vertical de Chagas. La educación materna deficiente se asoció de modo estadísticamente significativo a la pérdida de seguimiento del recién nacido, con la consecuente imposibilidad de completar el proceso diagnóstico. Y a pesar de contar con un equipo destinado al abordaje exclusivo de esta enfermedad con su problemática acompañante, se evidenció un elevado número de pacientes perdidos. Y a mí la conclusión que más me impactó es que tenemos que entender que cada paciente con enfermedad de Chagas congénita no tratada constituye para cada niño una disminución de sus expectativas vitales y laborales futuras, en tanto que para el sistema sanitario un flagrante fracaso. Por último, les quería exponer, porque hacer esta clase, cuando me metí a hacerla, me costó muchísimo encontrar trabajos, artículos, actualizar, porque bueno, como dije en un principio, es una de las enfermedades olvidadas. ¿Qué significa que es una de las enfermedades olvidadas? Significa que los laboratorios, los países, todos los organismos científicos, al no ser un gran productor o un gran motor económico, esta enfermedad no se estudia, ¿sí? Acá tienen resultados de PubMed desde 1952 hasta antes de ayer, que fue cuando hice la búsqueda. Puse como simple filtro Chagas y en pediatría, en PubMed, eliminé todos los resultados duplicados y solo se obtuvieron 372 resultados. Y por ahí es un poco exagerado, pero lo comparé con, obviamente, nuestro gran querido COVID-19 y en pediatría, que es una enfermedad que tiene un año recién, una pandemia a nivel mundial, pero fíjense como una enfermedad que tiene ya 80 años, tiene solo 372 investigaciones en PubMed, que es una fuente norteamericana, y ya el COVID y la pediatría tienen 6.361 resultados en un año de pandemia, ¿sí? Bien, y por último, porque quería abrir el paraguas, porque me iban a decir que lo busqué en PubMed, que es una fuente norteamericana. Bueno, acá tienen. Lo busqué también en LILACS, que es de la Organización Panamericana de la Salud.
Chagas y Pediatría, 22 resultados, y no me salió lo de COVID y Pediatría, que tenía más de 4.000 resultados. Así que bueno, nada, eso es todo. Ahora le cedo la palabra a mi amigo Álvaro. No sé si querés aportar algo más, Alvarito. Bueno, chicos, en primer lugar, a ver, vamos a encender la cámara. Ahí está. No se lo escucha, apagó el micrófono. No se te escucha, Alvarito, apagaste el micrófono. Ahí está. Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar, les pido disculpas por la informalidad. Les decía que me encuentro en este momento en Santiago del Estero, en el medio del campo, y encontrar un lugar donde haya un buen Wi-Fi y conexión a internet es realmente difícil. Es un placer poder compartir con ustedes este tipo de encuentro. Lo celebro, promuevo todo este tipo de actividad. La verdad que es sumamente enriquecedora en la formación de todos, y sobre todo cuando se trata de una patología que, como bien comentó Matías, es de las consideradas desatendidas y olvidadas, ¿no? Y que lamentablemente la gente, incluso nuestros compañeros médicos, desconocen y mucho. Yo solamente, la verdad que la disertación estuvo muy bien, muy claro todo, fue como un resumen, un raconto de todo lo que es la patología en sí, aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, clínicos, diagnóstico, tratamiento, pero bueno, me gustaría aportar algunas observaciones, como por ejemplo recordarles esto y hacer hincapié en que la enfermedad de Chagas ya desde hace muchísimos años ha dejado de ser una enfermedad exclusivamente rural. Con esta cuestión de la globalización ya hay más casos, lamentablemente, de enfermedad de Chagas en grandes urbes, a punto de partida de lo que es la transmisión vertical y no vectorial, por supuesto, y es una patología que lamentablemente nos involucra a todos en las grandes ciudades, ¿no? Y esto lo nombró muy bien Matías, a tal punto que en el hemisferio norte ya desde hace casi unos 15 años existen programas y existen políticas de manejo de enfermedad bastante avanzadas, de las cuales a nosotros, como latinoamericanos, muchas veces nos da hasta un poco de vergüenza porque nos han superado en cuanto a los conocimientos de la enfermedad, que era prácticamente exclusiva del hemisferio sur, ¿no? Hace muchos años atrás. Por otro lado, ustedes como pediatras, reforzarles esto de que todo niño con enfermedad de Chagas no tratado es expresión de mala praxis. No deben existir niños o adolescentes, porque la verdad que la indicación de tratamiento hasta los 19 años es una indicación absoluta. Es sumamente importante tratar a los pacientes con enfermedad de Chagas en menores de 19 años, y en el caso de aquellas mamás con enfermedad de Chagas que tienen sus bebés y que esos bebés son estudiados para la pesquisa de Chagas congénito, por supuesto ofrecerles el tratamiento también. Recuerden que ya desde hace unos años, y a punto de partida de algunos estudios que han puesto muy en evidencia que el tratamiento en la mujer adulta en edad fértil tiene un impacto sustancialmente importante en la disminución de la transmisión vertical de hasta 45 veces, hay que ofrecerle el tratamiento a las mujeres en edad fértil, ¿no? Por supuesto que fuera del periodo de embarazo, y si bien hay algunos estudios que muestran que la excreción de las drogas a través de la leche durante la lactancia es
a niveles que puedan no llegar a generar ningún tipo de inconveniente en ese recién nacido, la verdad que no es una urgencia indicar ese tratamiento, y uno desde la práctica la recomienda que la mamá deje, digamos, o inicie el tratamiento después de la lactancia, ¿no? Y esto es básicamente para evitar futuras nuevas transmisiones verticales. También no nos olvidemos de hacer el catastro serológico al resto del grupo familiar. Siempre hay hermanitos, como así también familiares de esos padres, de esa mamá, de ese marido, de esa mamá. Y con respecto al tratamiento de los niños, el tratamiento es muy sencillo. Las drogas que lamentablemente tenemos disponible, porque si bien, como bien dijo Matías, 80 años, la enfermedad tiene más de 100 años, y las drogas que tenemos disponibles son drogas de la década de los 60, de los 70, que es el Benzniazol y el Nifurtimox, y esto un poco también expresa esto de enfermedad, o muestra, ¿no?, claramente lo de enfermedad olvidada o desatendida. Si bien hay ahora nuevos ensayos con estas mismas drogas, pero con regímenes más cortos y a dosificaciones menores, que esperamos que realmente sean efectivos, o al menos tengan, digamos, resultados de no inferioridad con respecto a los regímenes clásicos de Benzniazol y Nifurtimox. Si bien estas dos drogas que tenemos disponibles tienen esta fama de ser poco toleradas y ser vinculadas con eventos adversos o con problemas relacionados con el suministro de este tipo de medicamentos, en población pediátrica esto casi no sucede. Hay una relación directa de que los niños, cuando más chicos son, cuando menor edad tienen mejor tolerancia. Entonces es posible de que un bebé recién nacido tolere muchísimo mejor la medicación que un niño de 10 años o que un adolescente de 18, ¿no? Pero bueno, como les comentaba inicialmente, un paciente de población pediátrica no tratado es expresión de mala praxis, así que inexorablemente hay que animarnos a darle el tratamiento porque es mandatorio y es una indicación absoluta. El tratamiento es muy sencillo. Si bien muchos años hemos tenido la dificultad de que estas formulaciones eran para adultos, no existían las formulaciones pediátricas, ahora desde hace unos años se lanzó un estudio multicéntrico, que es el estudio chico, que por ahí lo sintieron nombrar, que es un estudio multicéntrico multinacional, de Nifurtimox a dosis dispersable pediátrica. Son comprimidos de 20 miligramos y eso muchas veces permite también, ¿no es cierto?, ser un poco más exactos y más, más claros en el tratamiento de un pediátrico cuando tiene 2 kilos, 2 kilos y medio o 5 kilos en caso de un Chagas congénito, ¿no es cierto? Hay que animarse. Yo como integrante de nuestro comité de enfermedad de Chagas del Hospital Santoyani, pongo a disposición para trabajar en forma conjunta, para cualquier tipo de interconsulta, de discusión de paciente, ateneo. Nosotros promovemos mucho este tipo de actividad y como les decía al principio, nos enriquece en todo sentido. Bueno, gracias Álvaro por tu aporte. No sé si alguien más tiene alguna duda, algo que quieran preguntar. Miguel es uno de los jefes de residentes, sí. Álvaro. Sí. La novia trabaja, está investigando a los vectores. No sé, Miguel, si vos querés contar un poco de lo que hace tu novia.
Sí, hola Álvaro. No está relacionado directamente con la clínica que hacemos nosotros. Ella hace investigación básica y investiga la resistencia a los insecticidas en las vinchucas. Y es lo que charlábamos hoy con Mati, esto de la importancia de las políticas en salud necesarias para mejorar la accesibilidad de las personas a una vivienda digna, lo más importante, ya que la mayoría de los insecticidas y las fumigaciones que se hacen terminan generando resistencia, aparte de todo el impacto medioambiental. Yo quería por ahí comentar algunas cosas de lo que estuvieron hablando, reforzando un poco lo que decía Álvaro y lo que comentaba Mati. Hace muchos años ya la enfermedad de Chagas es una patología que ha sido declarada de interés nacional, ya que afecta, como dijo Mati, a 2 millones de personas, o sea, al 5% de la población se estima. Y aún así, hay escasos recursos para investigar, se han dado de baja programas en los últimos años para la detección de Chagas. Y cuando hablamos de salud pública, es medio paradójico porque vos ahí bien mostraste, Mati, que la enfermedad de Chagas en los niños genera años perdidos posteriores de salud y de producción en esas personas cuando sean adultos. Entonces, si uno lo piensa como un estado, tener personas que luego fallezcan tempranamente o tengan discapacidad de forma temprana, no es para nada eficiente. Entonces, sería mucho más barato para la producción y para el Estado Nacional fijarse en estas cuestiones. Pero bueno, hay otras cuestiones de capital que sobrepasan todo esto. No, sí, la verdad que el impacto, la morbilidad que genera la enfermedad de Chagas, no sé, muchos de los chicos saben, otros no. Yo me formé en Favaloro, en la fundación, hacer digamos, al ver muchas personas muy involucradas con la cardiología, ser el centro de referencia en cardiología a nivel casi nacional, la cantidad de dinero y gasto público que hay para el tratamiento de las comorbilidades de los cardiópatas, a nivel farmacológico, y después que llegan a cierto tipo de cardiopatía, que la única manera de resolverla es el trasplante, que son operaciones o operativos de gran gasto público. Y como pediatras no tenemos que dejar de lado esto que por ahí a veces hablamos, pero que en el consultorio sí nos pasa, de lo que es, que muy bien dijo Álvaro, que es el asesoramiento familiar. Cuando detectamos un paciente con Chagas, no olvidarnos de la madre, no olvidarnos del resto de los hermanitos de la familia y de ofrecer el tratamiento, de ofrecer la pesquisa, y es muy importante que tengamos como reflejo buscar y pesquisar en los niños en los momentos esto que vos nombraste, Mati, que es fuera del periodo perinatal. ¿Sí? Esos momentos que se nos olvidan, o por ahí al pensar que no es una enfermedad endémica o regional nuestra, que como dijeron está empezando a serlo, y además por la población con la que trabajamos, tenemos que tenerla en cuenta, y no solo tenerla en cuenta en la transmisión vertical. Y está buenísimo que hayamos podido contar con la participación de Álvaro, y ojalá podamos tener nuevas experiencias en conjunto. Y estaría bueno si nos pueden pasar el artículo que Álvaro no pudo publicar, y cuáles fueron los motivos por los cuales no pudiste publicarlo, Álvaro, el artículo, que ahí comentó algo Mati, pero que quedó ahí en el aire. ¿O algún motivo particular? Miguel, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, te agradezco a vos también como jefe de residentes la invitación a través de Matías para participar de esta actividad. Insisto con esto, celebro este tipo de encuentro. Estoy a disposición, tanto yo como seguramente el resto de mis compañeros en hospital, para futuras actividades, con todo gusto. Nos encanta este tipo de encuentro cuando nos atraviesa situaciones de nuestros pacientes y sobre todo, ¿no es cierto?, enriquecer la formación de nuestros residentes y de nosotros también, ya como médicos especialistas.
este trabajo que hicimos en forma conjunta con todos los integrantes del Comité de Chagas de nuestro hospital, que es el Hospital Santoyani de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un trabajo que tiene una mirada muy importante desde lo social. Como ustedes pudieron ahí ver, digamos, el título del trabajo son los factores sociales y económicos y culturales vinculados a la transmisión vertical de enfermedad de Chagas, ¿no? Yo les cuento que intenté publicarlo en la revista Microbiología de la Sociedad Española, de la cual claramente tiene un perfil de publicación completamente diferente. Tal vez no haya sido, digamos, el perfil de artículo que en este tipo de revista ellos seleccionan. Es un artículo muy desde lo social, que estudia mucho está muy interesante porque fueron, digamos, muchos años de estudio. Fue en realidad un estudio, un protocolo de una tesis becarial de la Sociedad Argentina de Pediatría, del año 2012 hasta el 2016, y la verdad que nos encantó el trabajo porque fue algo que no veníamos haciendo, no teníamos prácticamente experiencia en trabajar en estos aspectos, ¿no? Con mucha gente de servicio social, con un grupo de psicólogos, bueno, en fin, con un grupo enorme de personas. Y la verdad que aprendimos un montón de todas las cuestiones que trazan, digamos, el tipo de perfil que afecta por lo general este tipo de patología, ¿no? Personas muy vulnerables desde lo social, claramente, porque la mayoría tienen un nivel educacional muy básico, muchas de estas mamás, por ejemplo, tenían, no sé, un 30% de analfabetismo, nunca habían accedido tampoco al sistema sanitario, era su primera vez, por supuesto que no tenían ninguna vacuna, no tenían ningún control de salud, o sea, cosas realmente muy obscenas desde lo sanitario que realmente no nos terminaban de sorprender, ¿no? Eso hasta abismos culturales, por ejemplo, teníamos muchas mamás que eran provenientes de comunidades rurales de diferentes lugares en Bolivia. En Bolivia hay lugares como por ejemplo en la región de Sucre, Cochabamba y Tarija, que es el sur de Bolivia, donde hay una cero prevalencia de Chagas de cerca del 40-45%. Es una locura, o sea, de cada 2 personas, una persona tiene enfermedad de Chagas. Es realmente una obscenidad. Y bueno, realmente nos aportó muchísimo este trabajo y bueno, un poco la respuesta a la pregunta que me hiciste, Miguel, de por qué no nos publicaron el estudio, justamente creo porque es un estudio con un perfil diferente de las revistas en las cuales las enviamos. Pero bueno, tuvimos la posibilidad de presentarlo en un congreso en Viena del IHID, que es, digamos, la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, y yo creo que lo tomaron en la sección de Neglected Disease, que son las enfermedades olvidadas, y bueno, esa fue nuestra publicación, digamos, pero no está publicado en ninguna revista. Bueno, gracias Álvaro por compartirnos tu experiencia y cómo fue participar de esta investigación, que son investigaciones que hacen mucha falta y son necesarias para la salud pública de nuestro país. Estaría muy bueno que podamos compartirlo Sí, yo también... se los voy a mandar, y bueno, nosotros tenemos esa cuenta pendiente de revisarlo de vuelta y tratar de publicarlo acá en la revista de Salud Pública, o bien en la revista de la Sociedad Argentina de Pediatría, que es una revista que está indexada.
La verdad que nos quedó en el tintero y es como, han sido muchos años de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, cosas, insisto con esto, no vinculadas con la clínica, ni con la terapéutica, ni con el diagnóstico de la enfermedad, sino con los aspectos sociales, económicos, que es todo un mundo, pero que conocer esos aspectos nos permite también muchas veces después cerrar muchos interrogantes, ¿no?, vinculados con la enfermedad, como por ejemplo, ¿por qué se pierden tanto los pacientes al seguimiento? El seguimiento del paciente pediátrico con Chagas, que es un seguimiento que al menos lo tenés que tener hasta el año de vida, porque si no antes uno no lo puede cerrar como no diagnóstico, es muy difícil realmente, muy difícil porque hablamos de población muy vulnerable desde lo social, desde lo económico, que muchas veces también por cuestiones laborales cambian de domicilio permanentemente, gente que es, como decía Matías, población golondrina, y que a veces en un año viajan hasta 3 veces a diferentes lugares, ¿no? Es todo un desafío, y no hay una, si bien uno intenta reforzar con programas educacionales, con digamos, con plataformas y estrategias de mejoras de abordaje en cuanto a lo que es redes de trabajo social y bueno, charlas educacionales para los pacientes, para los médicos, para el sistema de salud y demás. No hay una herramienta que uno diga, bueno, sí, con esto claramente mejoro la adherencia y no se me pierden los pacientes. En ese estudio tuvimos nosotros una tasa de abandono del 50% casi, una verdad que una locura. Pero bueno, creo que tenemos que seguir trabajando y en el caso de ustedes como pediatras, insistir en el diagnóstico y teniendo la posibilidad de tener a la mamá ahí, ofrecerle el tratamiento, porque esa madre tratada posiblemente en el próximo embarazo no transmita la enfermedad. Hay un estudio muy interesante de la doctora Diana Fabro en Santa Fe que muestra que las mujeres en edad fértil con enfermedad de Chagas tratadas disminuyen hasta 45 veces la posibilidad de transmisión vertical que cuando se comparan con las madres no tratadas. Y la verdad que eso es categórico. Bueno, perfecto. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario para hacer? A Álvaro o a Matías. No, a mí, bueno, no me queda más que agradecer la presencia de Álvaro, que bueno, está justo en sus 12 días de descanso, ahora en Santiago del Estero, y se dispuso a presenciar la clase. Y nada, y a vos, Miguel, por también haberme dado una mano, y también estuvo atrás de la clase Juan Morales y Marta Viñuesa, del hospital, dando siempre una mano con buena predisposición. Y nada, la verdad que, repito, me costó muchísimo hacer la clase por la baja cantidad de publicaciones. Por suerte hay muchas guías a nivel regional, porque encontré también guías de Chile y guías de acá de Argentina, que son muy interesantes, que después están en la bibliografía. Hay que poner la diapositiva de la bibliografía, que son la verdad que es bibliografía muy, muy rica, ¿sí? Y la verdad que al principio sufría haciendo la clase porque no encontraba actualización, no encontraba cosas para escribir, pero bueno, de a poquito, tirando del hilo, fui encontrando. Álvaro también me dio una mano con bibliografía que bueno, no está editada, básicamente, así que... Matías, perdóname, aprovecho y les comento que hay un portal en YouTube, que es de la Sociedad Argentina de Infectología, que hay una jornada de Chagas, pre-congreso que se hizo el sábado 14 de noviembre y el sábado 21, o sea, 2 sábados consecutivos, en el cual
en una de esas jornadas, de la del 21 de noviembre, hay varias charlas de Chagas en pediatría. Y la verdad que se los recomiendo porque es muy, muy buen material el que está ahí disponible. Es un raconto y es un resumen bien profundo de todas las actualizaciones en Chagas en pediatría. Está en el canal de YouTube de la Sociedad Argentina de Infectología. Ustedes los buscan, lo encuentran. Bueno, sí, yo después les voy a pasar, yo tengo los links porque me los habías pasado vos, Álvaro, de las mesas redondas, y les voy a pasar también, cuando vos me des el ok, el artículo que has escrito para tu tesis. No hay ningún problema. Bueno, nada, gracias a los que han participado también, y bueno, nada, terminamos la clase. Muchas gracias, Mati, gracias, Álvaro. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes, Miguel. Gracias, Matías. Saludo a todos los chicos y bueno, estamos en contacto.